Las 7 iglesias. ¿A cuál perteneces? ¿Sabías que existen 7 tipos de diferentes iglesias? Dios te bendiga muchísimo, hermano, amigo. Soy su servidor en Sosoria y vamos con este tema. Bueno, me gustaría ya empezar, ir directo a la palabra, al libro del Apocalipsis, capítulo 1. Voy a leer el versículo 10 y 11, que dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, voy a dar un poco de contexto. El que está hablando es el apóstol Juan, que es justamente el único de los apóstoles que murió, justamente de anciano, ya que el resto todos fueron martirizados, e incluso el apóstol Juan eh, lo quisieron matar. Según la historia, nos enseña que lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero que milagrosamente sobrevivió. Obviamente Dios lo salvó, y que ahí fue exiliado a la isla de Patmos, donde él escribe justamente el libro de Revelación, o también conocido como Apocalipsis. Justamente Dios todavía tenía un propósito con el apóstol Juan, que era que nos dejara este libro, y por eso Dios no permitió que muriera en esa olla de aceite hirviendo y lo salvó. Bueno, el apóstol Juan, justamente cuando estaba exiliado en esta isla, ahí es donde se le aparece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La voz le decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y justamente el Señor Jesucristo le revela este libro y dice que lo envíe a 7 iglesias. Estas 7 iglesias, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran 7 iglesias que quedaban en la zona de Asia Menor, que justamente esas 7 ciudades diferentes vendrían a ser hoy en día la actual Turquía. Y acá lo curioso es que no existían solamente esas 7 iglesias, sino que habían muchas más iglesias. Pero hay una razón por la cual el Señor le dice que envíe este libro a esas 7 iglesias específicas, porque esas 7 iglesias iban a tener un significado, que es lo que ahora vamos a ver, porque estas 7 iglesias iban a representar los 7 tipos de diferentes iglesias que iban a haber a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y acá existen dos diferentes posiciones. Una posición enseña que estas 7 iglesias iban a representar 7 periodos diferentes de toda la historia de la iglesia. O sea, aquí va a haber un periodo para la iglesia de Éfeso, un periodo diferente para la iglesia de Esmirna, otro para la iglesia de Pérgamo, etcétera. Pero existe otra posición, la cual a mí en lo personal me parece que va más de acorde con las escrituras, es que en toda la historia de la iglesia iban a existir estos 7 tipos de iglesias diferentes. Y ahora justamente lo vamos a leer. Obviamente por una cuestión de tiempo no voy a poder profundizar mucho, sino más bien analizar estas 7 iglesias y dar un breve resumen. Bueno, voy a ir al versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1 para ya entrar en las 7 iglesias. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, las que han de ser después de las que el Señor les iba a mostrar, que son las 7 iglesias. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras,
la Biblia habla de los 7 ángeles y justamente por eso vine a este versículo, porque quería explicar que acá no está hablando de ángeles celestiales, sino que la palabra ángel en el hebreo significa, bueno, en el hebreo y en el griego significa justamente mensajero, que hace, acá lo que está diciéndole acerca de, acá lo que está queriendo decir acerca de los ángeles de las diferentes iglesias, está haciendo referencia a los mensajeros, aquellas personas que se encargaban de transmitir el mensaje justamente a las diferentes iglesias. Y ahora sí vamos a pasar al capítulo 2 que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, a la persona que se encargaba de transmitir el mensaje a la iglesia de Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros que los de oro, que los 7 candeleros de oro simbolizan justamente las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En otras palabras, podemos ver cómo la iglesia de Éfeso trabajaba justamente para la obra de Dios, porque dice: conozco tu arduo trabajo y paciencia, perseveraban, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. En otras palabras, había refutado y había probado justamente a los falsos maestros. En otras palabras, los había expuesto a la luz justamente a todos aquellos que decían ser apóstoles, pero mentían y no lo eran. Y bueno, si tenés alguna duda acerca de los apóstoles, ya que hoy en día algunos dicen que existen apóstoles, otros dicen que no, tengo un video aquí en mi canal en el cual se llama ¿Existen apóstoles y profetas hoy en día? Te animo, bueno, a que vayas ahí. Si tenés alguna duda respecto al tema de los apóstoles, creo que ese video te va a ser de mucha bendición. Y por lo demás podemos ver cómo la iglesia de Éfeso era una iglesia que verdaderamente trabajaba para la obra del Señor, que no soportaba a los malos, que no soportaba a los falsos maestros, y que incluso los exponía a la luz y los dejaba expuestos para que quedaran ante los ojos de todos como mentirosos. Pero ahora vamos al versículo 4 que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este era justamente el problema que tenía la iglesia de Éfeso, que si bien tenía cosas buenas como las que acabamos de leer, justamente había dejado el primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Justamente ese amor y esa pasión que tiene uno hacia el Señor y hacia la obra de Dios, como la tiene cuando uno recién se convierte. No sé si usted se acordará en el momento en el que usted aceptó al Señor como su Señor y Salvador personal, que a lo mejor sentía ese deseo de tener comunión con Dios, de orar, de leer la palabra, de congregarse, de testificarle a otros acerca de Jesucristo. Y muchas veces, a medida que empezamos a transitar en nuestra vida cristiana, ya sea por medio de las pruebas, ya sea por las tentaciones, ya sea por diferentes circunstancias, a veces llegamos a perder ese primer amor que una vez tuvimos, y eso era lo que justamente le había pasado a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso representa a los creyentes que han dejado su primer amor. Y dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, vuelve a ese primer amor que una vez tuviste para con el Señor. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero, quitaré tu lugar de iglesia.
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y bueno, los Nicolaitas eran una secta que justamente promovían la inmoralidad sexual y la idolatría. Y dice que la iglesia de Éfeso aborrecía esas obras. En otras palabras, acá podemos ver otras cosas buenas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En otras palabras, podemos ver cómo la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas buenas, pero había abandonado su primer amor. Luego dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Porque el que tiene al Señor, a pesar de que sea pobre, es verdaderamente rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, muchos que verdaderamente aparentaban ser judíos, pero era simplemente una mera apariencia. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, y luego dice el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y acá podemos ver claramente cómo la iglesia de Éfeso representa a aquellos creyentes que iban a ser perseguidos, que iban a afrontar persecución y que incluso tenían que ser fieles hasta el Señor, hasta la muerte. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Repito, si bien es verdad que no estoy profundizando tanto por una cuestión de tiempo, porque quiero leer justamente las 7 iglesias para dar un resumen de cómo estas 7 iglesias representan las diferentes iglesias que existen hoy en día en nuestra actualidad y que siempre han existido a lo largo de la historia. Bueno, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, que es justamente la palabra de Dios, esa espada aguda de 2 filos. Ya que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra justamente hasta lo más profundo del ser de la persona, y justamente es una espada de 2 filos porque la misma palabra que nos salva es también la misma palabra que a la vez nos condena, ya que si nosotros aceptamos la palabra y creemos la palabra, pues nos salvamos, pero por el contraste, si la rechazamos y no la obedecemos, esa misma palabra que viene a salvarnos es la misma palabra que también nos va a condenar en el día postrero si justamente no prestamos atención a lo que ella dice. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y acá podemos ver algo bueno. Si bien esta congregación se encontraba en un lugar malo, imagínate lo que sería la ciudad de Pérgamo, lo que sería de idolatría, de inmoralidad, de pecado en sí, para que la misma palabra te diga, para que el mismo Dios diga que ahí era donde moraba Satanás. O sea, era tan grande el pecado de esa ciudad que prácticamente Satanás tenía un control prácticamente casi que absoluto sobre esa ciudad, y podemos ver que aún así todo, esta iglesia que estaba ahí, estos creyentes que estaban ahí, no habían negado el nombre del Señor a pesar de que vivían en este lugar. Y dice, no has negado mi fe. Y luego el 14 dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Estoy en el 13 aún. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. A pesar de eso, aún así no negaban la fe. Pero tengo
pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, de los cuales justamente ya habíamos hablado, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con su palabra. Y podemos ver que esta iglesia tenía un problema y era que retenía las falsas doctrinas. En otras palabras, esta iglesia, la de Pérgamo, representa aquella iglesia que es tolerante a las falsas doctrinas. Dígame, ¿acaso no hay de eso hoy en día? Y bueno, les animo a que lean justamente porque no tengo tanto tiempo para profundizar acerca de Balaam y de Balac, de los Nicolaitas ya mencioné, que eran una secta que promovía la inmoralidad sexual y la idolatría. Y cuando se habla de idolatría muchas veces se nos viene a la mente, bueno, postrarse ante dioses falsos, lo cual eso es idolatría, pero idolatría también es todo aquello que le quita a Dios el primer lugar de nuestro corazón. Todo lo que le quite a Dios el primer lugar en nuestro corazón, aun si eso no es malo en sí, termina siendo un ídolo para nuestras vidas. Hay iglesias que quizás no idolatran a dioses falsos, pero idolatran, por ejemplo, a predicadores. En otras palabras, es una iglesia que ha caído en idolatría. Y bueno, como decía, el problema de la iglesia justamente de Pérgamo era que toleraba las falsas doctrinas, y justamente tolerar las falsas doctrinas es algo muy peligroso. Nosotros como cristianos tenemos que ser celosos respecto a la verdad del Evangelio. Bueno, voy al versículo 18, estoy en el capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Era una iglesia que tenía obras, que tenía amor, que tenía fe, que tenía paciencia, y que las obras que estaban haciendo en la actualidad eran más que las que hicieron incluso al principio. O sea, cuando recién se convirtieron al Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En otras palabras, podemos ver que si bien, como decimos, era una iglesia que sus obras eran mejor que incluso las primeras, podemos ver que tenía un pequeño error, y era que toleraba que una falsa profetisa, Jezabel, justamente sedujera a los siervos y los llevara a cometer fornicación e idolatría. Y muchas veces, como iglesia, tenemos que tener cuidado a quién dejamos predicar, porque dejar que un falso profeta predique en una congregación y enseñe justamente al pueblo a hacer cosas que no son de agrado ante los ojos de Dios es algo que puede corromper a una congregación tan sana, a una congregación que verdaderamente ama al Señor, una congregación que tiene amor, que persevera en el Señor y que tiene buenas obras delante de Dios. Incluso ese tipo de congregaciones puede llegar a corromper, permitir que un falso o una falsa profeta justamente enseñe. En otras palabras, así como la iglesia de Pérgamo toleraba las falsas doctrinas, esta congregación
Era una congregación que lamentablemente, por causa de tolerar a los falsos profetas o a esta falsa profeta Jezabel, se había corrompido y se había entregado a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Voy a pasar al capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En otras palabras, podemos ver cómo la iglesia de Sardis tenía nombre de que vive, pero que estaba muerta, a pesar de que habían unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Y el Señor dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, que justamente el blanco es símbolo de pureza, quiere decir será completamente purificado, puro, cuando está en la presencia de Dios. Y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. En otras palabras, al que venciere no borrará su nombre del libro de la vida. Pero justamente dice que esta iglesia tenía nombre de que vive, pero que estaba muerta. En otras palabras, era una iglesia que se jactaba que estaba bien delante de Dios, pero estaba completamente muerta. La iglesia de Sardis representa a esos creyentes que están muertos espiritualmente. Ahora vamos a pasar a la iglesia de Filadelfia. Versículo 7. Escribe al ángel en la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, una iglesia que tenía poca fuerza, pero que a pesar de eso, porque no se trata de la fuerza humana, sino que se trata de la fuerza de Dios, había guardado su palabra y no había negado su nombre. Pese a las dificultades que esta iglesia tenía, era una iglesia que se permanecía fiel. Y dice que el Señor había puesto una puerta abierta, la cual nadie podía cerrar. Y cuando Dios abre una puerta en tu vida, esa puerta no la puede cerrar nadie. Y como cristianos todos tenemos una puerta que a veces no valoramos, que es justamente la puerta de predicar el Evangelio, ya que vivimos en un país libre donde gracias a Dios tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio. El video pasado fue justamente hablando acerca de la ventana 1040 y el Evangelio. Les animo a que vean ese video, creo que les va a ser de bendición, pero a veces no sabemos valorar esa puerta que tenemos para poder predicar el Evangelio, y que a veces nosotros mismos queremos cerrar, y que es una puerta que Dios nos ha abierto, y que justamente no nos damos cuenta el privilegio que tenemos de tener esa puerta abierta. Pero como podemos ver, esta iglesia representa a los cristianos fieles y verdaderos. Y dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y acá está hablando de la tribulación que va a venir, y esta iglesia va a ser guardada porque es la iglesia a la cual Jesucristo se va a llevar cuando Él venga a buscar a su iglesia para llevársela al cielo, como lo podemos ver
en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, del cual también tengo un video aquí en mi canal. Bueno, y vamos a pasar por último para que ya no se nos extienda tanto el video, a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, estoy en el versículo 14, capítulo 3, versículo 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, esta era una iglesia tibia. Y yo quisiera explicar, una persona caliente es una persona que cree el Evangelio, vive el Evangelio y comparte el Evangelio. O sea, un cristiano de verdad, que no es solamente de apariencias. Una persona fría es justamente todo lo opuesto. Pero el tibio es esa persona que se jacta de estar bien con Dios, es alguien que verdaderamente se considera rico para con Dios, pero no se da cuenta que es un pobre desventurado, porque es una persona que, a pesar de que se jacta de estar bien con Dios, es una persona que no está bien con Dios. Por eso no es ni frío ni caliente, porque es una persona de apariencia, porque al caliente usted lo identifica enseguida. Al frío también lo identifica enseguida, pero el tibio es una persona de apariencia, porque es una persona que aparenta ser una cosa, pero que es otra. Es una persona que aparenta ser un fiel y verdadero creyente, pero por el contraste no lo es. Por eso es que Dios dice, ojalá fuera frío o caliente. En otras palabras, Dios lo prefiere frío antes que tibio. En realidad, Dios quiere que todos seamos calientes. Pero acá nos está diciendo que el tibio es incluso peor que el frío. Por eso Dios dice, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, es como una forma de decir, te voy a desechar. En otras palabras, podemos ver cómo la iglesia de la Odisea representa a la iglesia tibia, la iglesia de apariencia. Ahora mi pregunta es, ¿acaso no hay muchos así hoy en día en la actualidad? Pero cuidado, porque no todo está perdido. Miremos lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y lo que dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, perdón que justo giré la cámara, podemos ver que aún a esa iglesia tibia, a esa iglesia que también es considerada como la iglesia apóstata, Dios le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, Dios le estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran y volvieran a él, porque Dios lo que más quiere y lo que más anhela es que nosotros nos arrepintamos de nuestra maldad y volvamos a Él. No importa cuánto hayamos caído, no importa cuánto hayamos vivido de apariencia, no importa cuánto nos hayamos apartado. Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré. Si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él va a entrar en nuestro corazón y va a morar junto con nosotros. Dice, cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, Él estará con nosotros y nosotros estaremos con Él. Y esto es justamente lo que el Señor termina diciéndole a esta iglesia de la Odisea.
En otras palabras, vamos a repasar un poco. La iglesia de Éfeso era la iglesia que había abandonado su primer amor, su primera comunión con el Señor. La iglesia de Esmirna era la iglesia perseguida que tenía que afrontar persecución e incluso llegar hasta el martirio. Perdón. Representa justamente a aquellos cristianos perseguidos. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que toleraba las falsas doctrinas. La iglesia de Tiatira, por causa de los falsos profetas, había caído en inmoralidad y en idolatría. La iglesia de Sardis era la iglesia muerta espiritualmente. La iglesia de Filadelfia era la iglesia fiel y verdadera, a la cual el Señor le promete que se la va a llevar cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia de la Odisea justamente era la iglesia tibia y apóstata. Ahora, habiendo visto las 7 iglesias, yo te pregunto, ¿a cuál perteneces? Bueno, esto ha sido todo por este video. Si este video te fue de bendición, te animo a que lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si no te has suscrito a mi canal, te animo a que te suscribas en caso de que no estés suscrito. Si quieres aprender acerca de la palabra de Dios, espero que este video te haya servido para reflexionar. Y bueno, perdón que se me haya extendido y que se me haya hecho un poco largo. Y con todo esto solamente di un breve resumen de las 7 iglesias. Pero la verdad hay muchísimo más para profundizar. Y bueno, que todos podamos ser como la iglesia de Filadelfia cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, para que, como dice su palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que por lo demás, muchísimos saludos y bendiciones de parte de su servidor, Enzo Soria.